muchas gracias al compareciente, tanto por su comparecencia como por las explicaciones que nos está dando. Y quiero continuar donde lo ha dejado el portavoz anterior, porque ha afirmado usted que jamás se le ocurriría dar instrucciones a sus representantes. Y yo le pregunto, ¿y tiene relación con la fusión? Es decir, a la fusión llegaron unas entidades muy tocadas, tan tocadas como que en la que Caja España, Caja Duero, el patrimonio de Caja España se desvalorizó en 1.000 millones de euros entre un año y otro. Con lo cual, evidentemente, lo que había sucedido antes en las cajas o lo que estaba sucediendo tenía que ver con cómo llegaban. Pero me quiere decir usted que además creo que tiene un compromiso ético, ¿no? Cuando ha conocido que sus consejeros tenían prebendas, es decir, participaban en unos viajes que no estaban justificados, tenían acceso a viviendas, tarjetas de gastos de representación, préstamos en condiciones, que eso no les movía, o el nombramiento, que además fue con su consenso, no sé, el suyo no personal, sería el suyo de su partido. Se nombraban al zorro a guardar a las gallinas en algunas cajas. Me quiere decir que el PSOE miraba hacia otro lado, que no se planteaba qué estaban haciendo sus representantes. Señor Miradile, gracias por la pregunta. No sé qué hubiera hecho Ciudadanos si hubiera existido entonces, ¿verdad? No sé si hubiera formado parte de los consejos de administración, si hubiera elegido miembros por este Parlamento o sencillamente no hubiera elegido, ¿no? Porque yo creo que también en los nuevos partidos ha habido discursos de estar fuera y ahora estamos dentro y ahora cuando se eligen órganos de gobierno de distintas organizaciones, pues evidentemente los nuevos partidos participan porque yo insisto y reivindico la democracia, el Parlamento, el voto ciudadano y por lo tanto esto es así. Me pregunta usted qué es lo que hicimos. En primer lugar, yo no he tenido nunca constancia de ninguna ilegalidad. Si lo hubiera tenido, lo hubiera denunciado. No me verá usted a mí citado en ninguna cuestión judicial en relación con la caja, ya lo verá. Apueste lo que quiera, que no me verá nunca citado en relación con eso. Y en tercer lugar, y para ser muy claro y muy concreto, me pregunta usted, ¿nunca hizo nada del partido? Yo he sido secretario de organización federal del Partido Socialista Obrero Español. ¿Sabe lo que ha hecho mi partido? Expulsar a todos aquellos que tenían una tarjeta black. Expulsarles, ipso facto. No sé lo que harían otros partidos, sé lo que ha hecho el mío. Cuando ha tenido conocimiento de que alguien ha hecho un mal uso de las tarjetas black, expulsarle. Y si quiere, luego hablamos un poquito más de las tarjetas black. Muchas gracias por su respuesta, pero eso me indica que quizá no ha sido consciente de uno de los aspectos. El aspecto que tenían todas estas prebendas, todos estos chollos, es que conseguían domesticar a los representantes, conseguían integrarles en el sistema. Eso les debería haber llamado la atención, porque, vamos a ver, usted fue el secretario regional de un partido que estaba representado en todos los consejos de administración, que además ostentaba en algunos de ellos vicepresidencias, que además consensuaron en algún momento los presidentes de las distintas cajas y que además sus representantes, en concreto los que yo conozco más directamente, eran gente cualificada, con formación, con experiencia, es decir, que no podían ser ignorantes de lo que estaba pasando allí. Por lo tanto, ¿cree usted que en alguna medida fueron corresponsables de la gestión de las cajas durante estos años en función de su participación y de que sus representantes, al menos los que yo conozco, eran gente con todos los requisitos? Anterioridad que, por supuesto, estoy no solamente a favor, sino que le apoyo a usted en que se depuren todas las responsabilidades personales y colectivas de quienes hayan estado en la gestión. Por supuesto que sí. Creo haberle dicho también que fui elegido secretario general del Partido Socialista en 2008 y que nada más llegar lo primero que me dijeron es hay que hacer algo, hay que hacer una integración, una fusión, porque hay la situación que hay. Creo haberle dicho también que esa situación no era de Castilla y León solo, que no es una isla en el mundo, que era un problema nacional e internacional. Lo digo también porque
y en esto quiero tener, desde luego, una discrepancia profunda con el Partido Popular. Se hizo un discurso contra la política económica del Gobierno de Zapatero y tal, y no era verdad. Había un problema general, internacional, del sistema financiero. A la prueba me remito. En este país había más de 50 cajas. Creo que quedan 2. Los bancos, puede usted ver lo que ha pasado con los bancos en todo el mundo. Luego, claro que sí, yo comparto completamente que había un problema de regulación, que había un problema del sistema financiero, de modelo financiero, de productos financieros que no eran regulados, que nos llevaron donde nos llevaron. Oiga, yo lo comparto con usted, es más, lo denuncio con usted, es más, he recorrido y he pateado esta comunidad denunciándolo y ayudando a los afectados y apoyándoles y dándoles asesoría legal. Por lo tanto, créame, esto es lo que le puedo decir. Ahora bien, insisto y reitero, por si acaso no se ha recordado. Yo he sido citado en esta comisión en relación con lo que puedo ser citado, porque no se me puede preguntar por una operación de una caja que no conozco. Yo no he estado en ninguna caja. Me pueden preguntar ustedes por qué pasó con el sistema de integración de las cajas de Castilla y León. Y yo le digo lo que pasó, que lo apoyó toda la comunidad y que no salió, porque toda la comunidad, sus organizaciones provinciales, no lo apoyaron. Y, por lo tanto, lamentablemente no lo podemos evaluar. Ojalá lo pudiéramos evaluar. Porque yo sabía el coste que iba a tener en términos de empleo, para la comunidad. Lo que pasó con Caja Ávila y con Caja Segovia lo sabía perfectamente. Sabía que eran 2 enanos que iban a ser comidos por Caja Madrid, y no le digo ya dentro del monstruo de Bankia. Lo sabía perfectamente. Y me opuse a ello y me pateé esta comunidad denunciándolo. Está la hemeroteca repleta de reuniones, declaraciones en contra de eso. Ojalá todo el mundo hubiera gritado en el mismo sentido, ojalá lo hubiéramos impedido, pero no fue posible. Y por darle de nuevo certeza y tranquilidad, insisto, por mi partido que respondo, y respondo a nivel regional e incluso a nivel nacional, porque he sido secretario de Organización Federal del PSOE, le digo que cuando ha habido conocimiento, por ejemplo, de un mal uso de unas tarjetas que se tenían en Caja Madrid, lo que hubo fue una expulsión fulminante de los miembros que lo habían utilizado. Mire, ya tenemos algún elemento de coincidencia. Estoy pensando en la integración de Caja Ávila y Caja Segovia en Bankia. ¿Siguieron ustedes los procesos? ¿Les llamó la atención el que la participación de Caja Ávila y Caja Segovia fuese prácticamente ínfima, con una desvalorización del patrimonio del 56% en uno de los casos, y que casualmente el equipo de dirección quedase muy bien colocado por encima del peso que representaban en el accionariado? Esa guerra ya la tuve y fue muy dolorosa, créame, porque de verdad lo que le puedo garantizar es que quienes apoyamos esa operación era absolutamente bien intencionada. Sabíamos la situación que había en las cajas, sabíamos que no eran viables per se, pero porque no era ninguna en toda España, ya lo ha visto usted, quedan 2. Es más, este país tenía un sistema de cajas donde normalmente había hasta 2 por provincia. Estaba la caja de la provincia y la caja rural, recordará usted, muchas provincias de España. Y aquello funcionó durante un siglo, hasta que pasó lo que pasó. Insisto, yo el modelo creo que no fuera malo per se, no lo creo. Y a partir de ahí sabíamos que Caja Segovia y Caja Ávila no podrían solas en el futuro, pero como tampoco podría ninguna otra caja de España. Pero había que elegir un modelo. Y, ojo, yo ahí sí que admito críticas, Se puede hacer un debate en esta comunidad. De hecho, lo tuvimos, Y un debate muy interesante. Había quien decía, no, mire usted, no es mejor hacer una caja de la comunidad. Oiga, porque entre otras cosas se van a solapar había quien lo defendía y se encargaron varios estudios, por cierto, a muchas consultoras muy serias para que nos hicieran un estudio, y se decía, oiga, el modelo de negocio no es el mejor, porque al fin y al cabo Caja España y Caja Duero pues pueden coincidir en el número de oficinas en varias ciudades. Había argumentos. Luego yo ese debate es legítimo y lo puedo tener legítimamente. Pero apostamos por intentar tener un gran instrumento de la comunidad. Es más, a mí me sorprendió muchísimo la resistencia numantina que nos encontramos por parte de responsables. Fíjese, están hablando ustedes del PP y del PSOE, yo diría también muchos de ellos que habían estado vinculados muchos años a un partido o a otro, y luego respondían a la caja y a la independencia de la caja. Y por lo tanto dice usted, ¿qué hicieron ustedes? Mire usted, tener un debate en profundidad en los órganos del partido sobre si íbamos a este modelo de integración de caja de la comunidad o no. Trasladarlo a los responsables, a quienes podían tomar la decisión, que no la tomaron. Es más, he dicho antes, el debate se extendió a lo largo y ancho de la comunidad. UGT no quería un SIP, quería una fusión, de verdad, pura y dura. Fue un debate político y social en la comunidad. Yo, de verdad, créame, lamento muchísimo que no saliera aquello, porque me hubiera gustado ver los resultados y no, como hemos visto hoy, que no quedan cajas en la comunidad. ¿Y no cree usted que esa oposición tenía más que ver con intereses de grupos
y, en concreto, de los núcleos duros de las cajas. Es decir, casualmente, en alguna de las cajas coincide la caja con la que se integra con el préstamo al presidente. En otros coincide cómo se quedan colocados las direcciones y las direcciones adjuntas en posiciones de poder. Sus representantes no fueron capaces o no tuvieron esa visión como para impedir que eso, que era la expresión de intereses materiales, se frenase. Es gratis, pero yo no debo ni puedo, y además, si tuviera conocimiento de alguna irregularidad, tendría que poner en conocimiento de la justicia, como estoy convencido que lo hará cualquier miembro de esta comisión, insisto. Ni me ha citado ni me citará la justicia, créame, en relación con esto, porque lo más que hemos hecho y que he hecho personalmente es este debate político y trasladarlo, y no salió adelante. Cualquier irregularidad, mala práctica, yo creo que se tiene que denunciar y tiene que ir a la justicia, absolutamente, créame. ¿Cree usted que tenían, de verdad, información de la situación real de las cajas? Mire, la primera reunión que se celebra, al menos, digamos, oficial y constatada para las fusiones, se celebra, creo que recordar, el 4 de abril del 2008. No asiste todavía usted, asiste su predecesor, me parece, el señor Villalba. Y en esta reunión, el consejero de Economía habla sobre la crisis financiera, aunque yo creo que en aquel momento está hablando únicamente del cierre del acceso al mercado interbancario y a los mercados mayoristas, que no es consciente, pero en todo caso ya hay una cierta sensación de crisis. Pero, dice usted, me dieron información tanto la Junta de Castilla y León como el Banco de España. Una información que puede explicar el que años después el patrimonio, pues por ejemplo, de Caja España, Caja Duero, pasa de 2.500 millones a cero, el de Caja Ávila y Caja Segovia mucho más reducido, también el de Caja Burgos de 1.000 millones a 111. Es decir, ¿de verdad que sabían que eso estaba sucediendo o solamente eran intuiciones? Entre otras cosas porque creo que una de las noticias mejor guardadas ha sido precisamente la situación real de las cajas, que si alguien la sabía eran sus propios gestores y en alguna medida el Banco de España. Sí, evidentemente no con ese nivel de detalle. Hubiera sido hasta irregular, porque entiendo yo que alguna de las asociaciones representadas allí o entidades, ¿no? Quiere decir que este Parlamento, por ejemplo, pues mire usted, en calidad de Parlamento que nombra gente de allí, pues debería tener a lo mejor más información, podemos discutirlo, ¿no? Pero en calidad de un partido político no es así. Es decir, un partido político, para quien no lo sepa, hace política y, por lo tanto, no se trata no se puede analizar el balance de la caja de ahorros, no lo hace. Y a partir de ahí se le dice, oiga, hay una situación política, insisto, hubo un debate en la comunidad entre todas las organizaciones y parecía, es más, creo que el tiempo dio la razón a quien estaba diciendo, oiga, hay que hacer algo. Mire, fíjese, le he dicho antes, le he reconocido que tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España, como el propio Banco de España, venían advirtiendo de que había que hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, que con el Banco de España, mi inexperiencia, y lo he leído en alguna cosa en esta comisión, alguien lo ha dicho, ¿no? Pues yo echaba en falta que el Banco de España se mojara más, en el sentido de decir, quiero esta fusión. Y me tuvieron que explicar, mire, no, eso no lo puede hacer el Banco de España, porque por su papel él puede en todo caso impulsar que haya fusiones, pero no apostar por una concreta. Mi experiencia decía, oye, pero ya que queréis, ¿qué tal? Ayudar un poco más, empujar un poco más. Y no era el papel del Banco de España, que siquiera puede usted decir, y yo lo comparto con usted, pues seguramente los órganos de control, que los había y muchos, y no eran la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista, como usted se imaginará, debían haber tenido un mayor control. Lo comparto plenamente con usted, empezando por el Banco de España. Empezando por el Banco de España, el primero, que tenía que haber tenido un mayor control de los números. No la Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla y León, no, el Banco de España, para empezar. Y a partir del Banco de España para abajo, todos los órganos que tenían esa competencia. Tenían que haber tenido, desde luego, también le digo, y no es disculpar a nadie, pero usted sabe como yo que en la crisis lo que pasó fue que los primeros dijeron que el agujero era así, y luego era así, y luego era así, y luego los economistas vienen ahora y explican que, pero ya todo pasado. Oiga, yo desde luego no era el papel del Partido Socialista, yo sí fui advertido de que había que hacer algo, había que hacer una integración, una fusión, algo que le diera tamaño suficiente para poder subsistir a las cajas y que no estuvieran donde están hoy, y fue lo que intentamos, nada más. Bien,
Coincido con usted en que el papel del partido político no es examinar balances, pero sí es cierto que de alguna forma tiene una responsabilidad sobre sus representantes. Y ustedes tuvieron en puestos clave a gente cualificada que fue espectadora, cuando no colaboradora, de un proceso que acabó muy mal y que permitió, digamos, satisfacer intereses de grupos. Eso es lo que le reclamo yo al Partido Socialista. Y en ese sentido, lo que me gustaría es preguntarle, ¿tiene alguna autocrítica que hacer a la actuación de su partido en los órganos de dirección de las cajas? ¿Cree que todo lo hicieron estupendamente o algo no hicieron como tendrían que haber hecho y se hubiese mejorado la situación? Porque, mire, es verdad, todas acabaron en el garete, pero no es lo mismo cómo acabaron las cajas vascas a cómo acabaron las nuestras. Incluso dentro de la comunidad no es lo mismo cómo ha acabado la Caja de Ahorros Municipal de Burgos a cómo ha acabado el resto. O sea, bueno, hay matices. En algunos casos se ha perdido absolutamente todo el capital. ¿No podrían sus representantes haber tenido mejores o actuaciones mucho más acertadas? E insisto, y no le quiero poner nombres, de gente absolutamente experimentada, capacitada y con formación. ¿Qué hicieron? Yo le reitero que en todo aquello que mi partido ha tenido conocimiento de una mala práctica ha actuado. Y le he contado el ejemplo de las tarjetas Black, donde fueron inmediatamente expulsados aquellos que habían hecho una mala práctica de aquella tarjeta que tenían, ¿no? Dos, no sé si con poca esperanza, pero voy a intentarlo de nuevo. Yo no soy capaz de hacer una categoría general sobre los consejeros del PP o del PSOE, que es lo que trata usted de hacer, o se trata de hacer en esta comisión. Porque, entre otras cosas, no había una línea, no había un órgano del Partido Socialista que trasladara a los X consejeros que estaban vinculados al PSOE, ojo, que no habían sido elegidos por el PSOE, que habían sido elegidos o bien por este Parlamento o bien por el ayuntamiento concreto, etcétera, etcétera, pero no había un órgano, para que usted me entienda, a ver si consigo trasladarlo, no había un órgano donde se reuniera la Ejecutiva y citara a los consejeros que habían las cajas elegidos por un sitio por un lado y otro por otro para decirle, oye, vamos a estar a favor de estos préstamos, a favor de las derivadas, en contra de darle un préstamo, no sé qué. Eso no se hizo nunca en el Partido Socialista y, por lo tanto, yo no puedo hacer una categoría general sobre los miembros de, porque nunca hubo una directriz a los miembros de. Le puedo, insisto, coincidir y además lo comparto con usted y oiga, que judicialmente y parlamentariamente se deriven las responsabilidades que sean individuales y colectivas de las personas que hayan tenido una mala gestión. Por supuesto que sí, soy el primero, me pongo a ese lado de la mesa con usted. Por supuesto que sí, pero créame, que es lo que trato de convencerle, nunca en mi partido hubo una reunión donde se trasladara. Oiga, ¿qué consejeros? Para que usted me entienda, voy a hacerlo más gráfico, me gusta ser muy gráfico. Tráigame un listado de miembros del PSOE en las cajas de Castilla y León. Venga, cítalos, vamos a vernos. Oye, vais a hacer esto, vais a dar este préstamo, vais a comprar tal. Nunca, nunca es nunca, créame. Luego, no hay un nexo común. Los consejeros elegidos por el Parlamento en la caja de tal o del Ayuntamiento en la caja de cual responderían a lo que hacía cada. Y alguna cosa usted ha insinuado que a lo mejor puede estar de acuerdo con usted sobre cómo funcionaba algún consejo. Pero créame que no había una política ni una directriz de un partido a los consejeros en las cajas, entre otras cosas porque no iban ahí elegidos por la ejecutiva del partido y, por lo tanto, derivando del partido ni tenían control del partido, créame. Pero es que nadie le puede pedir eso. Nadie le puede pedir que en una ejecutiva de un partido se tomen decisiones sobre si se apoya o no se apoya un préstamo. Pero a lo mejor sí sobre el criterio de que cuando se bancarizaron las cajas, lo que primero que se bancarizó fue el sueldo de los directivos. Y acabamos pagando 350.000 e incluso en algún año 500.000 euros a directivos que cuando las cosas vinieron mal no dieron la talla del sueldo que estaban cobrando. Y, naturalmente, yo, miembro de un partido, les diría a los compañeros, oye, ¿y vosotros estáis permitiendo esto? ¿Vosotros estáis tolerando esto? Es que eso es gota a gota. Al final resulta que cuando nuestras cajas llegan a las fusiones, pues tienen unos problemas, independientemente de que Caja Duero y Caja España ya los traían históricamente, es decir, eran enfermos, aunque a veces no se les notase, pero, bueno, todo eso contribuyó a que nuestras cajas no estuvieran lo suficientemente sanas. Y ya le digo, no es lo mismo cómo han caído unas cajas a cómo han caído otras.
Que yo comparto con usted en que se depuren todas las responsabilidades, tanto individuales como colectivas, de quienes tengan alguna responsabilidad en una mala gestión, créame. Es más, dos, le reitero, que cualquier mala práctica o irregularidad que conozca, yo desde luego la pondré en conocimiento de la justicia, y tres, que mi partido ha actuado, actuará siempre, tan pronto como tenga constancia, como lo ha tenido. Le he contado el ejemplo de las tarjetas Black. En lo demás, pues mire usted, ha habido debates políticos sobre el modelo de cajas 100, públicos y notorios. Y hay quienes en su día defendimos con reformas, pero el modelo de cajas, porque oiga, habían cumplido una misión esencial, porque tenían la obra social, porque tenían unos órganos, digamos, más democráticos. Yo sé que es muy fácil hoy, sobre todo después de las últimas modas, esto de simplificar en PP y PSOE. Claro, ya le he dicho antes, oiga, ahí estaban los ayuntamientos, los sindicatos, las asociaciones, eran democráticas, eran representativas de la sociedad civil, cumplían una función social. ¿Se hicieron malas prácticas? No tenga usted ninguna duda. Y que se respondan, insisto, personal y colectivamente, quien lo haya hecho. Desde luego, yo represento a un partido político, al Partido Socialista. Y lo que le puedo contar es lo que ha hecho y lo que no ha hecho el Partido Socialista. El Partido Socialista tuvo un debate de las cajas, el Partido Socialista tuvo un debate sobre el modelo de caja de la comunidad y lo trató de trasladar a las cajas de la comunidad con poco éxito, lamentablemente. Únicamente muchas gracias por sus contestaciones y decirle que lamento que esté perdiendo la oportunidad de hacer alguna autocrítica, incluso con el tema del sesgo retrospectivo, que resulta más fácil hacerlo, de que algunas cosas se podrían haber hecho bastante mejor. Muchas gracias.